Había una vez una monarquía, un castillo y muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos. Jorge Sepúlveda y Víctor Schwenke ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama. Bueno, en este nuevo capítulo de Reyes del Drama tenemos a una gran invitada. Esta tercera temporada va a estar plagada de actores y actrices de la época dorada de las teleseries, y ella es una de estas grandes artistas. Hablamos de Francisca María Imboden Fernández, Viña Marina de corazón, alma mater, la Pontificia Católica, y está hoy con nosotros en Reyes del Drama para conversar largo y tendido. Franca, como te dicen los amigos también, ¿cómo estás? Sí. Bien, muy bien, ¿de ustedes? Muy bien, muchas gracias. Todo bien. Felices de tenerte acá en Reyes del Drama. A mí me encanta, en este momento está conversando con la Jessie la Jessie. Tenía el pelo más largo, eso sí. Sí, pues, era como más tímida, más como que el Isidro no la quería y todo lo demás. Me encanta. Hablaba poquito. ¿Cómo te tiene esto, Francisca? Esto del regreso a las teleseries. Bueno, es súper interesante, pero bueno, primero es bonito y súper potente ver el trabajo que hemos hecho durante tantos años y el trabajo que tiene que ver con la idiosincrasia, que siempre me encantó lo que se hacía con el equipo de Sabatini, que tenía que ver como una reconstrucción de la identidad nacional. Siempre tenían, si te fijáis, eran como dos polos que estaban enfrentados y donde al final terminaban dándose cuenta que eran lo mismo, que éramos parte de un mismo país. Finalmente eso tenía mucho que ver con la reconstrucción de la recuperación de la democracia y todo. Pero también es un golpe al ego, porque resulta que todo estaba más turgente, lleno de colágeno y cosas así. Entonces es como divertido. Y por otro lado también es súper loco darse cuenta de los personajes que quedaron como súper instalados, y uno que no pensaba tanto, pero tú, la Jessie, cuando yo la hice, la del Circo de las Montini, a mí me encantaba y todo, pero me costó habitarla porque era un personaje muy calladito, muy silencioso, muy atrás, ¿cachai? Pero cada día que la he ido viendo, no la veo ahora, pero cada vez que me han tocado, como que hay gente que sube video y qué sé yo, como que me he ido reenamorando de ese personaje porque uno le va descubriendo cosas después, y eso es bonito de ver porque es el trabajo de uno pensaría que uno no se sorprende, pero igual te vais sorprendiendo, incluso como que de alguna forma retrocedes para construir hoy en esta remirada del pasado, y como que te das cuenta que hay más material de lo que creía, y a veces la televisión, perdón, yo soy medio verborreica, pero a veces la televisión parece un lugar súper frívolo nada más, que es solo para hacer reír nada más, que eso también lo es. Pero al ver estos personajes que se han perpetuado como de alguna forma en el imaginario, se han perpetuado porque tienen una conexión muy profunda con nuestra idiosincrasia y con muchas cosas que todavía nos duelen y que todavía no nos resolvemos. Entonces, eso lo encuentro súper notable. Uh-huh. Además, un personaje en particular que pasa por una transición bien interesante, porque parte, como tú dices, muy calladita, va después descubriendo, por ejemplo, el amor, se descubre que en realidad le gustaba mucho el trapecio, pero ella no quería que nadie lo supiera, y la ayudan a ser una gran trapecista. Entonces, como que comienza a crecer importantemente este personaje. Sí, bueno, y además encuentro que es lindo ese personaje también, porque a pesar de que no se envanece, un personaje que sigue con su humildad, pero su humildad no, cada vez es menos apocada, pero sigue siendo humilde de lo lindo de la humildad, ¿me entendí? Claro, como la ingenuidad también. Sí, eso, que tiene mucho que ver con eso, con la ingenuidad, como con una pureza y una luz para ver las cosas que eran muy bonitas. Sí, bueno, y ahí ver miles de otras teleseries también hechas, tan interesantes, y otras más nuevas que también me han sorprendido, porque tú repitieron Papá a la deriva, que era una que fue la primera que yo hice cuando entré al Mega, y en realidad ya han pasado como 6 años, algo así, más o menos. Sí, más o menos. Y la verdad es que bueno, a mí me pasaron miles de cosas con eso, porque en la calle la gente me retaba y todo, y miles de cosas, pero es bonito encontré que era un trabajo bien hecho. Es rico ver ese trabajo y reconocerse
también, siempre desde la humildad, no desde la pedantería, que estuvo bien, y estuvo bien porque armamos buen equipo con la Fran, por ejemplo, con el director, con las propuestas. En general, todos estos personajes que han quedado y que todavía dicen algo interesante en el hoy, tienen que ver con el trabajo de equipo, que eso es súper bonito de ver también, y de reconocer y de no olvidarse jamás, porque no es una teleserie, no es por un actor, no es por un brillo, no es por lo mediático que sea. La teleserie buena y los personajes buenos solamente se perpetúan cuando ha habido este enlace universal, cosmogónico y maravilloso entre un gran equipo donde todos hacen lucir al otro, ¿cachai? Y eso también es súper bonito de reconocer y decir, ah, ya no estoy tan equivocada en el camino. No, 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 o sea, Sí. estaba bien así plantearlo. Fran, tú partiste muy joven, saliendo de la universidad, estuviste haciendo un tiempo de teatro y después llegas a la televisión. Hiciste un bolo en Amor a Domicilio, tengo entendido, y después pasas Ah, a TVN, a Oro Verde. ¿Cómo recuerdas tu llegada a la tele con esta teleserie que también fue muy llamativa, con un rol bastante importante también, muy divertido, sí, que era era chiquitito, la... pero lo hice chillón. Sí. Pero lo que pasa es que, mira, yo en la escuela, yo estudié periodismo, pero medio año así me di cuenta que como periodista era una gran actriz, así que abandonamos la universidad, dimos la prueba de nuevo, yo y mi otro yo, Y te y fue ahí súper bien entré en en la la prueba. universidad. ¿Ah? Te fue ¿Qué? súper bien en la prueba de aptitud académica. Sí, sí, me fue bien aquella prueba de aptitud académica, que es como la caída de carnet máxima. Cuando entré a la escuela, al tiro como que buscaba para pitutear cosas, porque yo soy de Viña, pero no somos gente muy normal, entonces una hija estudiando en Santiago no es barato, y aquí en Santiago todo vale el triple que lo que vale en Viña, entonces había que pitutear para poder costearse cosas, por el transporte, qué sé yo, igual me venía con Claro. mi bicicleta, pero los lugares eran bastante más largos que lo que eran en Viña, entonces todo era como más complejo. Y yo empecé haciendo tele en primer año, pero haciendo tele, ustedes son muy chicos igual, ¿ubican Teleduc? Sí, 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 Una sí, cosa sí, que sí me dan en acuerdo. el lo 13, la mañana, vimos. bueno, ahí. Los La sábados bien mañana. temprano. Sí, muy Sí, temprano, una muy cosa que temprano. aprendías a hacer tu casa, destapar tu Sí. water, miles de cuestiones así. Bueno, y una de esas era un curso para profesores jefe, como de orientación. Y ahí fuimos a castear todos los compañeros, bueno, como 200, y ahí fue mi primera experiencia con tele, fue ahí. Y éramos 4 adolescentes que teníamos problemas escolares, ¿cachai? Entonces era bien teleserie, ¿eh? Y fue como un periodo largo. Entonces, como que yo ahí empecé a aprender más o menos la técnica y cómo funcionaba. Y después pituteé en varios Teleduc más, pero más chicos, cosas más chicas. Y ahí me llamó Vicente Sabatini. No sé si por Teleduc, porque no creo que haya sido una gran actuación, pero igual le poníamos porque tenía elementos dramáticos, yo me enamoraba, la comedia. Entonces, después de eso me llamó el Vicente y yo por hacer eso, como que igual me fue bueno por un lado, porque me emboliné un poco, la perdí, gané un poco de plata y como que me empecé a sentir un poco la muerte, tontamente, y me fue muy mal ese En ese semestre. intento. Ya. Y me fue muy mal en la escuela de Ya. teatro, Ah, chuta. televisión, porque no lo pesqué tanto, tenía que ir para allá, no podía ensayar. Lo agarré como que era de taquito y me fue muy mal y ese guatazo fue fundamental. Y que haya sido en el segundo semestre de mi vida actoral fue mejor. Se me llamó Vicente, me dijo, bueno, nosotros no sé qué. Yo le dije, bueno, yo feliz, pero no dejo la carrera porque ya caché. Entonces tendría que grabar los sábados, ya bien pava, como ensayamos en el teatro, ensayamos los sábados, los domingos. Sábado, domingo, después de las 7, me dice, no, gordita, así no funciona Ni la una teleserie. posibilidad. Cero posibilidad, eso era para trampas y caretas, me acuerdo. Pero me dijo, pero no te preocupes, yo te voy a volver a llamar. Dije, será, pues, dejé ahí el Sí. currículum, chao, se acabó, pasaron siglos. Después salí de la escuela, formamos esta compañía de los querubines, hacíamos teatro infantil, hicimos Romeo y Julieta en la Católica también. Y ahí fue Vicente a verla y me dijo, ya, pues, venga a castear de nuevo.
y hice casting común y corriente, nadie lo eligen así, Sí. con 50 personas, varios días, yo ya tenía guagua, me acuerdo que le pedí a un amigo que me tuviera la guagua, hacía el casting, pasaba de vuelta, y ahí recién entré, pero yo ya entré ya con el guatazo que me había pasado una vez, ya con 2 hijas, ya sabiendo cuánto cuentan las cosas, vivía en una casa que compartíamos 3 grupos familiares más, entonces fue como desde abajo súper bien, con un personaje además que era como de la pandilla ecológica, de los cabros jóvenes, donde está la Claudia Burr, que era mi compañera de teatro, Sí, po. estaba Schwartz, que yo lo cachaba también, estaba Álvaro Morales, estaba en otro lado, pero habíamos hecho recién Romeo y Julieta, estaba el Remigio, entonces entré primero, ya Profesores sabiendo que esta tuyos también, cuestión, estaba Tito Noyera y La Paz y la profesores míos, estaba Razábal. el Tito, estaba La Paz Irarrázaval, estaba, bueno, estaba bien, pura gente así, jalá, así, José Sosa, ¿cachai? Pero lo bueno es que entré como ya, entre comillas, ya cachando y también sabiendo que uno no podía creerse nada por estar acá y había que puro agradecer y trabajar bien. Fin. A texto Humildad, sabía un listo. cómico malo. Fin, ¿cachai? Claro. Así que fue bueno porque entré, ya estaba cómoda. Además también es loco entrar cuando ya tenías hijos, ¿cachai? No tenía auto, pero tenía hijos. Entonces era como, había un sentido de la responsabilidad con el trabajo, con ser profesional y con que con esto yo me estaba alimentando, pero también alimentando el espíritu, por supuesto, y tenía que hacerlo bien y algo que me sintiera como orgullosa de hacerlo, porque estaba dejando de hacer teatro por hacer esto. Entonces fue como bien consciente y bien responsable la partida, bien poco cabra chica, como medio... Claro. ¿Cómo era tu Ya. visión de la tele? Porque muchos actores que vienen del teatro también tienen como ciertos prejuicios antes de entrar a la televisión y tú entras igual a una teleserie que claramente a un área dramática muy vista, una de las más exitosas en la época de oro de las teleseries. Entonces, ¿cómo fue para ti esa llegada? Mira, de todas maneras el prejuicio siempre estuvo de todas maneras. Estaba más, incluso antes, porque si te acordáis, antes del boom de las teleseries como así, las que estamos hablando, las de Sabatini, se usaba mucho meter modelos, Sí, pues, chiquillas modelos y lolos modelos, que sobre todo en el 13. evidentemente no lo hacían tan bien. Algunos sí tenían un talento inigualable, pero yo te diría que sería el 0,01% de las personas, ¿cachai? Que trascendieron, y algunos que siguen haciéndolo lo hacen increíble porque tienen un ángel y una cosa que, pero tiene todo el mundo. Entonces el prejuicio estaba peor, era como meterse un horror, pero yo ya había, en cuanto a mi grupo curso de la universidad, les caía medio mal por haber estado trabajando en el 13 y qué sé yo, entonces como que ya yo no tenía el prejuicio porque ya había visto que se trabajaba profesionalmente, aunque fuera una cosa chica, y además me daba más rabia el prejuicio porque lo habían hecho contra mí. Entonces también me empecé a darme cuenta, y sobre todo además entré en una teleserie, como ustedes bien decían, con el Pepe Sosa, con la Delfina Guzmán, con Eduardo Barril, o sea, perdón si no me acuerdo de todos, pero pura gente seca, la Luz Jiménez, pura gente que uno solo tenía que aprender, a la que admiraba profundamente y a la que respetaba al 100%. Entonces que me dijeran que estaba haciendo Fábrica Salchicha. Sí, alguna parte sí, pero perdón, estoy aprendiendo N. Y es súper digno el trabajo cuando uno lo hace bien y lo toma con la dignidad que merece y con la importancia que merece, porque claro, también lo podéis tomar como que es una pelotudez y no lo hagáis mejor, porque si lo vais a hacer diciendo, oye, esto es una estupidez, esto voy a ganar plata nomás, también lo estáis haciendo mal. Entonces, el prejuicio estaba, pero yo sabía que era ridículo ya a esa altura y con ese grupo, porque también hay otros grupos que eran más, por decirlo así, teleseries que eran más frívolas, pues, pero estas teleseries Tenían eran contenido importante igual. sí, o sea, esta vino justo después de Sucupira, que no era tan importante el contenido, No, diría yo. Yo creo que empezó justo cuando entré. No, porque tenía que ver con la defensa del bosque, después tenía que ver con Rapa Nui, y se y se empieza a empieza a viajar poner, por Chile. claro, se empieza a poner cada vez más interesante y me Sí. tocó la suerte, gracias, todos los días lo digo, de haber estado en ese proceso, pero ya totalmente virtuoso y con, insisto, unos equipos que eran de un nivel de profesionalismo, o sea,
A mí muchas veces me sorprende cuando veo, porque existen, no vamos a decir nombre, por cierto, gente diva que llega sin saberse el texto, que llega una hora más tarde de la citación, que llaman el mismo día a decir, ay, perdón, me fui a la parva, se me olvidó. Me ha pasado, no muchas veces, pero en este grupo que yo me crié 5 años, jamás en la vida uno pudo ver algo así. O sea, nevaba y estábamos todos ahí a la misma hora con el traje mojado sin alegar, todo el mismo tecito, todo el mismo tapsin para poder seguir soportando el frío, pero yo nunca vi así como tratos especiales, ni gente que exigiera tratos especiales. Entonces, siempre por eso mismo lo he encontrado totalmente absurdo, porque si uno ve a esta gente grande, grande en todo sentido, que es así de sencilla para trabajar y que le da el peso a las cosas que realmente importan, todo lo demás te da vergüenza ajena cuando uno lo ve y uno dice, ¡ay, qué pena esta persona! No Sí. caché. Sí, oye, y dentro de este contexto de este equipo y de viajar por el país también, se van a Dalcahue, a la isla grande de Chiloé, con La Fiera, donde te toca interpretar a otro personaje muy cómico que andaba con el vestido en la cartera y que su único propósito era ser feliz y casarse. ¿Te Sí. acuerdas de Blanca Chamorro, ¿Cómo no Francisca? me voy a ¿Cómo la recuerdas? acordar? Blanquita Chamorro es uno de mis amores profundos y absolutos. Además, es que desde el comienzo de la creación de la cuestión fue todo tan entretenido de hacer, porque además yo le decía a Vicente, ay, déjame vestirme solo de blanco. Decía, pero estar lleno de barro. Eso, entonces ella anda en el barro, pero tratando de no mancharse y estar aquí, pero porque ella está de novia, ella es novia. Y todo, y te aguantaban todo, eran súper lo rico, que era un equipo que aguantaba mucho las propuestas. Cuando era mala te decían, oye, gordita, está ahí desatinando y te la cambiaban, pero era muy abierto a recibir ideas. Y con la Antonieta Moles, que es la chica de vestuario, una Lola de la misma edad mía, que enganchamos al tiro y me compraba los peluches y me decía, mira lo que te compré, vamos a hacer uno con Tenía gorro. Y yo, chaquetas de peluche, sí. sí, Sí, de y peluche todo de rosado y color blanco. damasco, rosado, tenían todos los tonos. De hecho, Claro. yo me acuerdo que yo cuando era chico, tú fuiste a Punta Arenas una vez a un evento y Ah, sí, con el estabas Philly Río. vestida de, sí, po, como una Teletón que hacen allá, y estabas Sí, sí, vestida de sí. Blanquita Chamorro. O sea, en esa Ay, época qué los personajes trascendían como fuera de la tele tipo. incluso. Sí, Sí, a te uno le llamaban arte llamaban, evento, un par, claro. pero no mucho. Oye, y otra cosa también importante ahí, enamorada como de Martínez Chaurra en un momento, que era mucho mayor y todo lo Sí, demás, po. po, sí, y persiguiéndole, y era el pueblo de mi hermana, que era la fiera además. Bueno, eso, La eso fiesta. también fue como una subida de upgrade en algún sentido. Ay, qué ciútico eso no, pero igual, una subida de pelo, porque yo venía de hacer 2 teleseries nomás antes, porque era Oro Verde, La Pandilla Ecológica, después en Sí, Llorana también usamos Llorana. uniforme, o sea, Sí, po. Susanita. jumper situación. Y Susanita Y igual no después dejaba de ser polémica porque era una chica de estudiante que le gustaba un doctor. sí, también, que siempre tiraba para arriba ella. Bueno, y esta otra hacía de hermana de la Claudia, entonces igual era como, ¡guau! Y tenía que perseguir a este señor Pancho Reyes, a todo esto, que es muy divertido, porque yo en esta cuestión de Teleduc, yo hacía un bolo en un programa donde estaba el Pancho, y ahí lo caché, y el Pancho era como compañero de colegio de mi papá, porque que su hermano había sido compañero de mi papá, pero un hermano mucho mayor. Entonces, la escena para quedar en Oro Verde la hice con él, además. Entonces, yo que soy medio patúa, ya me sentía amiga el Pancho. Entonces ahí era como, me enganché ahí, apañé, le dije, ya, Pancho, tú, mi primer hombre de teleserie, tenés que ayudarme en esta cuestión, porque si no. Y fue potente porque estaba trabajando más cerca de la gente grande que yo admiraba, ¿cachai? No grande por edad, Sí, sino que grande, grande, grande de aura, sí. ¿cachai? Entonces fue interesante, fue un súper aprendizaje. Y además haciendo un personaje que era realmente hincha pelota y como un poco fuera del tono del que estaba en ello. Menos mal que Pancho también era medio cómico, entonces me servía como de link, pero Sí. yo sentía que estaba como que me habían, realmente tenía que estar más concentrada que antes.
Oye, ¿y no te sentiste un poco encasillada con estas tres primeras teleseries con un rol de comedia tan potente? Porque la parte chistosa de la teleserie era como tu Sí, personaje y lo que alrededor, lo que pasaba alrededor. es Hasta que recién hasta María Salomé vemos un drama un poco más en tus personajes. sí, sí. Es la Sí, primera que tiene como drama, claro, porque todas estas tenían sus dramitas, pero dramitas más bien cómicos. sí. Pero es que a mí me encanta la comedia, la verdad, siempre me ha gustado. En la escuela como que creo que el mejor examen que hice fue en Molière, que yo era una sirvienta del enfermo imaginario, la Toinette, Mm. que la hice así, con 8 meses y medio di el examen de mi primera hija. Y, es que siempre que hago comedia como que me encanta porque siento que el trabajo de la máscara, de alguna forma, pensando como la comedia, el arte también es una cosa que a mí me apasiona, y uno logra efectivamente como habitar este otro desde otro lado, ¿cachai? Y además yo considero que es un trabajo, no es porque haga comedia, pero es un trabajo súper delicado para no pasarse, ¿cachai? Porque Sí. hay un límite súper chiquitito entre volverse farsa y poner el zapato de Tony así, pero ya ¡pam! A Mm. que también tenga su corazoncito y diga, ay, igual pobrecita, si se quiere casar, igual, como que te logre ser humana, Sí. ¿cachai? Entonces, ese trabajo, por eso no me, sí, estaba encasillada en cosas de comedia hasta el día de hoy, diría yo, pero un poco, igual he tenido la suerte que me han ido turnando, Sí. ¿ah? Así que como que voy y vuelvo y de repente el Porque último también viaje has que hice hecho era la dramáticos bien señora. importantes, bien Sí, también. interesantes. Entonces, Sí. la verdad es que también me dicen que me han encasillado mucho en la vieja cuica. Sí, he hecho harta señora pituca pesada, pero también si miráis como el total, tampoco es todo. Lo que pasa es que se han notado más algunas cosas o no, y al final el trabajo uno lo transforma en algo maravilloso en el momento de hacerlo y el prejuicio de si está ahí encasillado o no, lo único que hace es ruido en la cabeza. Mm. Es como el ojo del otro, pero no está ahí, tiene que hacerlo lo mejor posible con lo que hay ahí y no con lo que no Claro. hay. Entonces, la verdad que trato de no preguntarme mucho eso porque si no uno empieza a meterse como en cavilaciones más bien oscurillas. Sí, oye, ¿y Sí. cómo era el trabajo previo a estas teleseries? Porque me imagino, no sé cómo serán las de ahora, que es más rápido todo, pero las de Mm, antes tenían un proceso de investigación quizás sí. mucho más profundo. Tú que has estado en ambas, porque estás en las más recientes y también en estas de esta Sí. época de oro, ¿cómo era? Bueno, yo creo que tenía que ver mucho con lo que estábamos hablando, el trabajo en equipo, que lo que se quería hablar era como un gran todo en un tema, por lo tanto todos teníamos que estar muy conectados y en eso, bueno, también nos servía que habían cosas extremas, o sea, en romané teníamos que aprender a hablar rumano, romané, la cosa, y para eso teníamos que ir todos, aunque no te tocara, tenías que entender un poco, entonces esas 4 meses previos te, te hermanaban de alguna forma, te hacían sentir también, aunque no te tocara después, que estaba ahí en el mismo buque. También para aprender acrobacia, imagínate, es impresionante. Yo nunca había hecho la invertida y terminé caminando dos manos y era así como, después de los 30 años aprender a hacer acrobacia increíble. Pero también 4 meses. En Llorana fue un poco menos porque ahí era más parcializado, los que bailaban pascuenses los citaban, había Claro, como, pero tú cada eras vez empezó, santiaguina. claro, pero ahí yo creo que Vicente también empezó a cachar la potencia que tenía este trabajo previo, saliera o no saliera en pantalla, y te Mm. tocara o no te tocara, el hecho de ir a bailar, por lo que nos tocaba en Pampa Ilusión, teníamos clase de baile, bueno, la clase alta tenía un clase de baile y la clase baja tenía otro porque era así históricamente, pero todo esto armaba, ya cuando empezábamos a grabar, veníamos en un desde que ya entendíamos, había un idioma que estaba creado y eso es fundamental. En las de ahora, igual se da, pero distinto, porque ahí igual había un extremo de que había que hacerlo, o sea, no podía hacer acrobacias sin tener un cuerpo medianamente trabajado, que alguien te creyera que te chantáis la malla, ¿vos cachai? Y Mm. lo otro era un lenguaje, qué sé yo, habían cosas que eran como
inevitables de trabajar. Si tú te pones a trabajar con personajes que son acá como más conocidos, no tiene tanto sentido, pero por eso se hacen muchas lecturas previas y siempre es muy agradable cuando uno lee mucho y está todo el grupo, y no, ojalá no sea muy parcelado, porque siempre es importante eso, sentir que uno está como en este portal, en este mundo como ajeno al mundo normal, donde uno es realmente otro, que para mí, bueno, esa es mi obsesión. Encuentro que si uno, si uno trata de seguir siendo sí mismo, mejor se dedica a otra cosa, personalmente, ¿cachai? Pero siento que justamente estas burbujas ayudan a que uno como que se despoje de las cosas que te salen fáciles, y empieces como a trabajar realmente. Bueno, se hace, pero obviamente es distinto, no sé, Los equipos siguen está más siendo parcializado, igual, ¿cachai? igual de afiatados, Francisca, en estas teleseries actuales, o se ve un poco más de como, ya, como grupitos, como, no sé, Sí, como más se arma fríos. más dispersión. Bueno, yo entiendo que ahora los costos de producción son distintos. Imagínate tener 4 meses actores contratados trabajando en algo, es algo que no se ve hoy día porque se hacían 2 teleseries por año y 2 canales. Fin. Hoy día son 4 teleseries o 3 teleseries semestrales, ¿cachai? Es súper distinto. Entonces, es súper comprensible que no se pueda, pero uno por eso mismo sigue armando esta familia. A mí me tocó, no sé, me acuerdo de muchos momentos virtuosos, pero con grupos más chiquititos, lo que te decía en Papá a la Deriva, por ejemplo, con la Fran, ya, no entendemos la cosa grande, pero ya que nosotros inventábamos cosas, tratábamos de armar nuestro mundito con nuestros dichos, con chistes que nadie iba a entender, pero que nosotros entendíamos. Esto de todas maneras, en los papás, en Señores Papis, con el Pancho y con la Paula Luxinger, armamos mucho de eso también. Salíamos a almorzar juntos, teníamos como nuestro momento y decía, ya, saluda a tu papá, ya hablábamos así como en la normal, llamaste a tu papá que está de cumpleaños, pero era el cumpleaños del Pancho realmente, pero como que lo teníamos súper Ya. mezclado para que esa conversación que la gente no ve, cuando uno vea la escena, uno diga, Claro. ellos se conocen, ellos Ujú. han estado juntos, ellos tienen un lenguaje de Hay familia. química, hay Hay química. química, Claro. claro. Oye, y cuando ves Mm. estos guiones, tú los lees y dices, me resultan menos interesantes que Romané, ponte tú, o que Oro Verde. ¿Te pasa eso? Es que, bueno, son lenguajes distintos. Fíjate que cuando uno leía Oro Verde o Romané, mira, los actores somos súper mañosos, alegamos siempre, de todo. Y yo creo que el texto, oye, pero esta cuestión, esto ya lo dije en la escena, no sé cuánto, eso lo decimos siempre, lamentablemente, en todas las cuestiones. Igual así todo, después uno arma, le pone, y al final te das cuenta por qué el guionista lo puso ahí, repitió ahí, y empiezas a entender que todo tiene como alguna gracia mayor. Hay veces que uno lee un texto y se ve impresionante, y tú decís, la vamos a romper. Y resulta que se hace de una forma distinta, que uno no era como lo imaginaba y no sale tan fascinante. Y otros que tú leís y tú decís, irá a pescar a alguien. Yo me acuerdo con los gitanos, no, con los gitanos no tuvimos esa duda, porque el mundo gitano siempre ha llamado entre por el susto, por la Sí. Sí, curiosidad y qué sé la yo. curiosidad. Pero me acuerdo, no sé, para la Pascua agarrábamos para el huevo, perdón, para el deseo, no sé cómo se dice esta hora, Horario agarramos para todo harto público. para el juego, los textos y que hay y chistes con los nombres y decíamos, esta cuestión no la da nadie. Pero no, hay alguien que está mirando de afuera, que no es, uno como actor es medio sencilleli a veces también para mirar las cosas, como que también lo miráis, igual está el ego, ay, que mi personaje sale poco y la tercera es súper mala, o no sé, ¿cachai? Como que tenías esas cosas tontorronas de repente que hay que confiar de repente en los juegos afuera. Y hay veces que salen mal nomás, pues son poco interesantes, pero muchas veces, me ha pasado muchas veces, que uno dice, oye, como que no entiendo muy bien para dónde va. Y, Ya. ¡pua! Y es tan exitazo, increíble, la gente lo toma. Yo, por ejemplo, con el mismo Papá a la Deriva, le encontraba súper honestamente un poco sencillita la idea y Ya. falsa, porque yo decía, ¿qué marino se va a casar con una lanchera del puerto? Y da lo mismo. La teleserie le fue regio y de hecho yo la segunda vez que la miré un poco cuando estábamos en pandemia la dan, entonces era más fácil Sí, quedarse viendo.
me encontré súper luminosa, fíjate. Una cosa que jamás se me Claro. había ocurrido cuando la estaba haciendo. Y dije, oye, a veces uno es tan prejuicioso que no, que como que se bloquea para Claro. cosas. Entonces, al final hay que abrirse a hacerlo y disfrutarlo. Y en esa teleserie también armamos mucho buen equipo, buen grupo. La cosa del viaje ayuda, para ser Claro, honesta, claro. armar este lenguaje común, inevitablemente. Yo Mm. viajaba re poco, estaba feliz, fui como 2 veces, pero igual me parte, ¿cachai? Había algo que sí se construía, hacíamos asado, hacíamos de todo. Oye, donde sí viajaron harto fue en la época de oro que hablábamos también, específicamente en Romané. ¿Cómo fue el trabajo del idioma, de los bailes, del vestuario? Porque ahí sí que era complejo. Uno empieza a ver escenas y ve la lengua romané, es muy difícil. ¿Cómo Sí. le salía tan fluido a usted? Bueno, sí, nos daban el guión entero en castellano, pero ahí nosotros proponíamos, bueno, proponíamos y íbamos diciendo, al principio nos volvimos locos, si ustedes miran los primeros capítulos, están todos subtitulados completamente, Sí, al final Vicente decía, ya, 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 una por escena, porque si no, nos vamos a volver locos, ¿cachai? Pero estuvimos 4 meses trabajando con la gitana, armaron una carpa en Chile Films, íbamos tempranito, íbamos a las 8, nos íbamos como a las 4, almorzábamos ahí, aprendíamos a cocinar, a bailar, a conversar, a hablar, nos enseñaban ciertos tips, cómo se toman las manos, cómo te paraba, y que la cadera, que la cuestión. Y empezamos a sentirnos y de alguna forma cada una se hermanó con alguna también y sacáis ciertas ideas. Yo voy a ser más parca, habían otras que eran mucho más así, más arriba, otras que eran más abajo, entonces uno como que se repartía y decía, oye, yo voy a copiarle un poquito a la Lorena, ¿te parece? Sí, ya, yo voy a ir mucho más por esta otra cara que ya. Y estuvimos mucho rato con eso, ¿cachai? Y luego llevar a esto a Mejillones, había una doble cosa, porque Mejillones, ustedes saben, como que históricamente siempre ha estado súper desplazado porque hay una promesa eterna de que van a hacer un puerto ahí. Mm, Entonces, siempre sentíamos nosotros que al llegar hubo también como una esperanza de que al fin se visibilizaran, que exacto. da mucha pena darse cuenta de que hay mucha gente en Chile que está invisibilizada. Miles de situaciones, ya lo sabemos, la desigualdad es una cosa espantosa, pero a nivel regional es súper violento también, ¿cachai? Entonces hubo como un cariño muy grande por sentir que los estábamos ayudando a visibilizarlos nuevamente, pero también por otro lado, como nosotros estábamos, ya veníamos de La Fiera, que había sido ya sí, batacazo en Chiloé, que ya se habían hecho City Tour, de donde la casa El Chamorro, la no sé qué, para las vacaciones, estaba lleno de gente. Entonces veníamos como medio hollywoodense. No que nos creyéramos, sino que ya nos seguía gente, éramos el mismo Claro. equipo y era heavy porque grabábamos y habían, te lo juro que no es chiste, 2 cuadras así para todos lados de gente mirando la grabación, con señores carabineros de la fuerza pública, con unos cordelitos para que no... Entonces nosotros para salir de la grabación, todo era como Hollywood, era una Ya. cuestión Súper impresionante, estrellas ahí. súper Estrellas. estrella, súper Ya. estrella. Entonces tuvo cosas súper locas, como que nosotros mismos como que nos empezamos a dar cuenta de lo que pasaba con lo que estábamos haciendo, que al principio no lo teníamos tan claro, siempre las teleseries han sido las teleseries, pero el nivel de identificación y de alguna forma de esperanza de que las cosas cambiaran, de que realmente algunas cosas mejoraran, de que realmente los vieran en Chiloé también pasaba un poco, que en Chiloé decían, pucha, tienen súper alto prejuicio como somos nosotros, de cómo hablamos, de que claro, estamos ¿cómo encerrados, qué sé hablan? yo, y al final también agradecían mucho como la visibilidad de esto y uno veía como no sé, yo soy súper metida en onda, pero a mí me da dolor el abandono que hace este país de su gente, a todo nivel. O sea, porque realmente hay gente que no cree, que no sabe que hay más gente aparte de Santiago y aparte de un par de Sí. barrios, ¿cachai? Y es súper notorio sentirlo, ahí como vino gente, nos ven, ¿cachai? Como gente como que de verdad tú no dirías voy a ir a veranear a Mejillones, como que Mejillones, yo tuve un amor, tenés la canción, pero en general tenemos
como chilenos tenemos la tendencia, a pesar de que hicimos todas estas teleseries que a la gente le encanta, pero tenemos la tendencia a separar, a dejar esa cosa ya como lejano, como que no me identifico, como que ese es el norte, ese es el sur, yo estoy acá, una cosa súper... bueno, a mí me pasó eso, me fui para otro lado, nada que ver de lo que me estáis preguntando, pero me pasó eso con Romané sobre todo, y al final también esta cosa de sentirse star, como que también me dio como cierto dolor, dije, oye, pucha que puede hacer hartas cosas más uno, aparte de disfrazarse y hacer una teleserie. No Oye, sé. y esto esta forma de hablar, ¿tú te inspiraste en otras gitanas que fuiste viendo, lo fuiste Tipo, ensayando? Porque te vimos ahí, incluso en la última franja de la prueba, todos querían que ah, regresaran las sí, gitanas y volvieron las gitanas, volvió, en fin, muchos personajes, sí, Ernesto, por Fue ejemplo. genial eso. Ernesto, Revivir, Sí. revivir maravilloso. después de 20 y tantos años, 20 años a la gitana, ¿cómo fue? Nos Así. reíamos harto con la Amparo y el Antonio, decíamos, esto está al borde del patetismo. O sea, la abuela de María Salomé era con la hermana gorda. No, pero nos reímos harto, mucho, pero curiosamente lo hicimos muy rápido porque quedó tan... Son cosas que quedan tan impregnadas y uno las vivió con tanto placer y tanta felicidad que es como andar en bici de alguna forma. Da un poco de plancha disfrazarse y ponerse la cosa. En ese proceso uno se pone como tonto pudoroso, pero te subí al escenario al tiro y ¿qué te pasa? Y no sé qué cuestión y salía al tiro y no, pero tú, te juro que no nos demoramos más de 5 minutos en inventar, teníamos que decir a prueba básicamente y empezamos a jugar y salió al tiro. Fue Y bueno, improvisado, estábamos ¿no? bien y ya. Sí, improvisado ahí, no había texto, digamos, igual era súper simple, Mira. Sí, pues. pero, pero es bonito. Yo con la Amparo no la veía hace mucho rato, entre que estaba la pandemia, a la Antonia tampoco, a la Antonia creo que la había visto un poco más, pero no había, en esa época nos éramos simbióticas, o Sí. sea, era como que así, caché, en la vida, en todos lados, no sé, era parte de la familia. Y uno se vuelve a encontrar y se da cuenta que esos lazos chicos no se rompen, porque bueno, nunca hubo nada malo tampoco, Claro. ¿cachai? Pero cuando se construyen cosas tan virtuosas, en general uno tiende a atesorarlas y cuando salen relucen Claro. igual, de Y alguna tú forma. dijiste, aquí están mis hermanas, y volviste de Sí, nuevo y te fuiste 20 años para atrás. claro, más canosa nomás, po, pero Claro. Y con el pelo más cortito. Oye, pelo Francisca, saca una muy. duda y que toda la gente se pregunta en Twitter, en Instagram, ¿por qué no estuvo la Yovanka en esa franja junto con ustedes? Ah, no sé. No se supo. Yo creo que estaba ocupada y mira, era súper complejo porque nosotros le íbamos a hacer y ella estaba totalmente antes de que partiera la pandemia. Teníamos citaciones esa semana que se declaró, ese lunes que se declaró, nosotros íbamos a ir el miércoles. Y dijimos, oye, está complejo. Bla, bla, bla. Y después, como no se sabía cuándo podía hacerlo, nos llamaron de un día para otro. Nos costó N coordinarnos las tres y la Claudia yo creo que no pudo nomás, pues, pero nada más Ya. que fue una cuestión que tuvo que ser así, porque tú cachai que esa campaña se armó de un día para otro, Sí. Sí. todo el mundo tuvo que reaccionar muy encima, así que honestamente yo creo que no pudo por tiempo, sencillamente no, nada más. Oye, y cuando te Agenda. hacen esta invitación de participar en el plebiscito, ¿no te cuestionaste un poco el hecho de meterte en temas ya más políticos? No, ¿O sentiste es que era que una apruebo o no necesidad gigante? apruebo rechazo me Sí, parece bo, excesivamente importante y necesario. importante, necesario, más allá de cualquier, o sea, yo no soy de ningún partido político. No me gusta, honestamente, soy de la gran masa que está como chata el partido político, no de la política, porque creo que la política es fundamental, o sea, por algo Sí, existe, o es sea, hay que hacer necesario. política, somos seres políticos, etcétera. Pero aunque suene charcha, la verdad es que no me gusta ningún partido político porque siento que últimamente lo que te exigen es más bien una castración con respecto a las ideas más que una inclusión de ideas. Y yo soy del pensamiento que si le sirve a todo Chile no tiene por qué tener un color político específico. Pero una nueva constitución sí le sirve a todo Chile, así que ahí de eso no me voy a restar para nada y creo que hay unos amarres de una dictadura que no me parece que sea un gobierno
muy virtuoso para nadie en ningún país del mundo, porque impone cosas y en esa constitución se imponen cosas muy poco humanas y muy poco orgánicas. Por lo tanto, me parece que era importante, era fundamental. O sea, que creo que ya trasciende la política y entra en el lado del sentido común y del bien vivir de todos los seres humanos. Entonces, Sí. o sea, si me pedían, iba, obvio. Oye, Fran, ¿cómo has visto ahora, bueno, desde el estallido social para adelante han aflorado muchos de los problemas que en Chile han estado por años, el mismo Sí. tema de la Constitución y también el potente abandono que han sufrido los artistas en general? O sea, durante la cuarentena se vio de que los teatros cerraron, los cines se pararon, Y los se aviones dejaron de no. grabar, claro, los aviones Y los no, malls los tampoco. malls Y los malls tampoco, tampoco. Y está y el igual de metro pegado. tampoco. ¿Cómo ves tú eso? ¿Ves alguna luz de esperanza con todo esto Mira, que... siempre veo luz de esperanza porque he decidido confiar en la existencia y no tirar para abajo. Siempre, soy medio hippie en ese sentido y creo que cada vez que uno dice, esto es una mierda, esto es una mierda, esto es una mierda. Pero si yo digo, hay posibilidades, hay posibilidades. Entonces, creo que en la neurolingüística y en el poder de la palabra también es acción y si uno está diciendo que todo está mal, también está construyendo una cosa mala. Pero evidentemente hay que cambiar la cabeza, o sea, no puede ser que si algo no... Bueno, es que volvemos a la separación que hablaba como con respecto a las regiones, con respecto a la... Tampoco somos inclusivos en cuanto a los conocimientos, porque siempre se piensa como el arte como algo que tú haces cuando te sobra tiempo, cuando te sobra plata, cuando te sobra algo, pero no que constitutivo. Y yo creo que todo es una cosmogonía, o sea, tú puedes aprender matemáticas estudiando música, eso lo sabe todo el mundo, tú puedes aprender lógica con los colores, puedes entender conceptos filosóficos viendo una obra de teatro, entonces separar y decir arte aquí y lo que sirve acá, porque es pragmático y porque tengo contablemente yo puedo entender que se gana plata inmediatamente si yo soy, no sé, pues si vendo tal cosa. O sea, no, ya mezclé las cosas, pero en el fondo creo que todo está mezclado y es parte de la vida y el arte es lo lindo que tiene y por eso me da rabia cuando se piensa que el arte solamente es como para una clase social, como que está raptado por una élite de alguna forma. El arte igual a la belleza, o sea, el arte te hace igual el piso de acceso a la belleza, ¿cachai? De acceso a la luz de alguna forma, al alma, a la ventana del alma. Por eso a mí me da rabia cuando se dice que no sirve para nada. ¿Hasta cuándo vamos a medir las cosas en lo que sirve cartesianamente? O sea, ya de hecho separar matemáticas de lenguaje es una pelotudez. O sea, si uno pensara en la educación tendría que estar todo mezclado hace rato. Uno debería sentirse orgulloso que tiene un hijo músico y orgulloso que tiene un hijo profesor, porque también esa es otra cosa increíble. Aquí se enseña, pero nadie se pone orgulloso de sus profesores. Y cuando un hijo, me acuerdo que había una publicidad que decían como, oye papá, voy a estudiar educación, y decían, no, pero ¿cómo? Pero profe, Pero o actriz, o actor. profe. Claro, pero lo de los profes me parece más impresionante, Sí. que no sea una profesora donde se pague más, donde ganen más, porque están criando la gente de este país, están criando las cabezas. Bueno, y esas cabezas tienen que volver a entender que todo es cosmogónico. Y en ese sentido, un país tiene que saber ser inclusivo en todo sentido, en regiones, en estatus sociales. La educación tiene que estar todos los lugares organizados, la naturaleza también. Entonces, cuando dicen, no, es que no se va a hacer fomento, y me acuerdo de mucha gente alegando, y estos actores que se ganan la plata de Chile y que además piden plata, pues les regalan para no hacer nada. Ese concepto como de no hacer nada. Lo mismo que le decían Sí. a los profesores que están en la A los casa profes. sin hacer nada. ¿Han visto cómo los pobres profesores han tenido que vivir el año pasado? Inventando nuevas técnicas, tratando de tener a los cabros conectados, entretenidos, inventando. Pues yo tengo dos hermanas profesoras, una universitaria y otra de colegio. O sea, olvídate la cantidad de cosas que tienen que hacer. Lo mismo un actor, creen que uno llega y como que se echa para atrás, echa la peluca, se toma una piscola así y va a trabajar.
No, hay un trabajo también, y también señora, usted que se queda pegado viendo la teleserie o la obra de teatro, qué sé yo, también encontró algo intangible, pero es un estado del alma, una belleza, un cambio de mirada que no es tangible, pero es fundamental. Y ahí si volvemos a la misma cuestión tipo OCDE, cualquier país desarrollado sabe perfectamente que la cultura, el arte, el teatro, la música es parte de la idiosincrasia y es lo que hay que salvar. Si no, Alemania no sería Alemania, Suecia no sería Suecia, Dinamarca no sería Dinamarca, y etcétera. Y todos quieren ser eso mismo, pero diciendo que los actores no es Sí. nada, que la música no es nada, que da lo mismo, que abramos Y el que era todo mall, gratis. pero no el teatro, que todo gratis. ¡Ay, qué cara la entrada! Bueno, pues pagáis y después vienen los Rolling Stones y le gastáis no sé cuánta plata en pagar la entrada. Sí. Y también somos súper desgraciados con nosotros mismos, po, Sí. ¿cachai? Vaya a Argentina, a Darín, viene Darín. Oye, ¿dónde pongo la chequera, cachai? Pero aquí, ay, 5 lucas, muy caro. Oye, Como, Francisca, sí, sí, esta es parte de la visión, de la crítica social que tienen la mayoría también, ¿eh? Como que uno hace una reflexión también respecto a lo que ha ido pasando, lo que desembocó también en el mismo y estallido. perdón, como en el fondo todo es una gran falta de respeto, el estallido, explosión, generación, es porque la gente se sintió faltada de respeto. Todo en general tenemos una tendencia a faltarnos el respeto gravemente. Mi hermana que hace clase de arquitectura, es arquitecto, 800 veces dicen, ya, pero hazme un monito. Po. Después yo lo hago con mis maestros, hazme un monito. Estudió seis Bonito. años en la Universidad de Arquitectura, ¿cómo hazme un monito? Y claro, pero si tú le decías a ese jetón ingeniero comercial, ya, vos, pero no sé, pues regálame tu auto, no sé, pues hazme tú el trabajo gratis. Te Se va a decir, espanta. o abogado, tú no me cobrís, pues, ay, sí, hazte un juiciecito. ¿Cachai? Hay cosas que sí, cosas que no. Nos ninguneamos, nos faltamos el respeto Sí. constantemente. ¿Cachai? Es como la misma cosa que tú me decías, si alguien no sabe, bueno, si alguien no quiere hablar por ti, también tiene derechos que se le respete que no quiere hablar algo, o que sí quiere hablar algo, o que se vista así, o que elija a esa pareja, o que... Pero aquí opinamos de todo, todo, nos metemos, faltamos el respeto constantemente. Me fui por otro lado de nuevo, ya, dime. No, pero está bien, es parte de esta conversación que estamos llevando a cabo. Francisca, también me gustaría preguntarte por el inicio de esta época de las teleseries nocturnas, que también marcaron como hay un ciclo importante, porque Tipo, veníamos con el melodrama, con la Blanquita Chamorro, pero resulta que después ya comenzaron, ¿cierto?, las teleseries con más violencia, más desnudos, sexo, que en algún momento se criticó harto, era sexo por sexo en las teleseries de los canales en la noche. ¿Cómo recuerdas este paso, por ejemplo, por teleseries como Alguien te mira? fue bien interesante. Es que esas La teleseries, Pepi. mira, yo en el fondo me salté la parte sexto, porque fue como corta, porque fue como un Claro. destape, Sí. como, y de hecho a mí ya me dijeron, no te vamos a llamar, porque yo siempre he dicho que mi pechuga no sabe actuar, que yo sí te puedo hacer una escena, pero no tenéis para qué ver la pechuga, porque hay que entender perfecto que una escena de sexo sin ver ningún pedazo de nada. Pero en fin, y como ya sabían, no me llamaron, pero cuando empezaron a ponerse más policiales, encontré que era súper interesante porque empezó un nuevo género, un género que no Sí. estaba, o sea, sí puede haber Sí. estado, me acordé ahora como esas de Moya Grau, eran medio policiales, como La Última Habían Cruz, un par, sí, la o La última cruz. Intrusa, tenía bueno, La Madrastra finalmente era policial, pero lo policial como gore, como que tiene, y Claro. ya le encanta la cosa de la sangre, pero estaba súper bien tratado, como Alguien te mira, era súper entretenido de hacer, aunque a mí, yo ahí era cuando era la que tenía como 800 hijos, Sí. sí, Sí. que Sí, estaba esperando a mi último hijo, a Mariano, sí. Las y niñitas, andaba con una tenía puras cartera así para niñitas. taparte la guata toda la teleserie, Y era pero media pechoña igual, era, no, media, era entera. 100% Soña, y con el Claudio Arredondo estábamos ahí. Pero lo rico era que siempre, igual a mí me decían, tú no, pues Franca, tú no vayas a ser la posible asesina. Y yo decía, pero yo podría ser, en mi Yo pechonería podría pensaba estar. siempre, sería Entonces súper yo todo lo entretenido actuaba que así fuera. como que podría matar en honor a la religión o a la no sé qué. Y todo eso era muy entretenido porque también estaba ahí armando un lenguaje, por lo que hablamos, Sí, no tendríamos los 4 meses anteriores,
pero al tener este lenguaje común del suspenso, de quién será, estamos todos como unidos en tirarnos la pelotita y qué sé yo, y fue súper interesante. Además me tocaron personajes que, a pesar de que partí con la comedia también y con un personaje que era un poco farsesco, pero yo trataba como de ponerle su situación. Era como le daba la cuota chistosa igual, porque era todo muy tenso en Sí. general. O sea, Sí. ahí habían cabezas cortadas en refrigeradores. Sí, Esa onda. sí. Oye, y el tema del asesino, lo mencionaste recién, imagino que ustedes se armaban como en su cabeza quién podía ser, porque tampoco lo sabían Sí. ustedes, ¿no? No se No, les reveló eso. no, Claro, nunca. Por eso todos actuábamos así con cara de como, yo podría claro. ser. Entonces era súper entretenido. De repente, ¿cachai? Que le pasaron unas escenas a alguien, decía, ay, pucha, no me tocó. Habían escenas confidenciales que no sabían los otros actores tampoco. Entonces, se creaba el ambiente de suspenso en la misma cuestión y éramos súper rigurosos con eso, súper ordenados, nadie soltaba la pepa. Entonces, Ya. se volvía un juego dentro del juego que tú estabas representando también para el público. Y eso es súper bonito porque son quiebres que van haciendo que tu profesión se vaya enriqueciendo, ¿cachai? Son cosas que tú decías, oye, nunca me habría imaginado jugarlo así, verlo así. Entonces, son puras cosas bonitas que van sumando al final. Igual había otro ingrediente que tenía esta teleserie, específicamente en tu historia, que estaba esto del acoso que tenía el personaje de Romina Mena Ay, con verdad, Claudia la Redondo. Que eso, secretaria. claro, se mostraba como comedia, pero si lo viéramos hoy día, quizás a lo mejor ya no sería tan chistoso. Ya no sería tan chistoso. O sea, Sí. igual no era, para mí no era chistoso, por cierto, No, pues. porque lo pasaba pésimo, pero claro, ahí hay unos temitas que, pero igual era polémico, o sea, no era bueno no estaba, además que el personaje de él tampoco lo tomaba como bueno este acoso. Él también era medio pechuño, medio pavo. Sí, Ujú. sí, Era sí. como rara la galla, sí, no sé. Igual Oye, cuando... fíjate, no creo que tengan tan mala vejez. Igual habían tratamientos, por supuesto, de la mujer, medio que uno podría decir sí, se nota que todavía estaba el machismo imperante, pero sutil. Claro, Sí. claro. Otra época también, hace Sí, 10, otra 13 época, y años atrás. nosotras mismas también 15 años atrás. criticábamos muchas cosas, pero en esa época te decían que andabas con la ruler. Ya. ¿Existían esos comentarios todavía? ¿Existían ese tipo de micromachismos o de machismo como tal Mira, en yo el creo mundo de que las teleseries? esos estaban súper instalados antes, y no sé si me meterme ahí, pero en el equipo también había mucho de hacer el chiste con la mujer y qué sé yo, no solamente de los actores yo te diría que no, pero a nivel de equipo había mucha risita, mucho chistecito con la cuestión que uno trataba de parar el carro. Yo me acuerdo una vez paré el carro y un señor no me tomó fuera de foco hace muchos años, mucho tiempo, que fue bien complejo. Pero hoy día eso no se permite porque es muy evidente, pero lo que sí Ujú. todavía está, lamentablemente, diría yo, esa cosa que le llaman en inglés mansplaining, que tú Ah, como de hablas y explicarte. te hacen con la manita así, tranquita, no, mira, lo que pasa es que la cosa es Esto así. pasa. Esto pasa, yo Oh, te voy a explicar, Sí. mira, yo te voy a explicar. El Calladita se ve más bonita, yo te diría que se fue radicando hace muy poco, pero Calladita se ve Ujú. más bonita, está súper instalado, y a nadie le Sí, decían Calladito se ve más bonito, claro que claro. no. ¿cachai? Es como, y todo el mundo se reía, y uno no se reía, pero te decían, ya no se llama amargada, ¿cachai? Mm. Entonces, siempre existió porque la sociedad existía y así funcionaba nomás, pues, pero habíamos algunas con las plumas más paradas antes y éramos, claro, llamadas más bien amargadas, más Claro, porque eso que... igual podía ser un riesgo para los actores que no los llamaran más por problemáticos. Ah, no, nunca tanto, porque o Ajá. sea, no era eso, te diría yo que era como en el ambiente nomás, el ambiente Ya. como Ya, del equipo, como que estaba instalado, o sea, uno paraba el carro y nadie te dejaba llamar. O sea, no ya, pasaba eso, pero es que le paráis el carro a cierta gente, pero la directora nunca tuvo esa actitud, no sé, pues tampoco eran Claro. como del Sí. mismo nivel, ¿cachai? Pero ya. estaba Ah, instalado ese perfecto. chiste como en cualquier oficina, ¿me entendí? Sí, O en sí, cualquier municipalidad, por decirte algo. sí, sí.
Oye, Franny, después del 2009 viene ¿Dónde está Lisa? Que también tuviste un personaje muy Ah, dramático, sí, sí. porque esta mujer que la engañaban con otro hombre, y Sí, después viene Conde Brolock, una monja vampiresa. ¿Cómo fue eso? Otro Azteca, género también. Hazte Otro esa, sí, género, po. Francis. otro género. Sí, esto, Otro género. El terror, el suspenso se apodera de las teleseries. La hermana esa Victoria. serie, eso sí que yo creo que nunca lo voy a poder volver a decir. Yo he hecho varias monjas vampiras, ponte tú. No, eso es una cosa que tú vas a hacer Claro. una vez en la vida y nunca más te vas a volver a usar. Y era Sí. bien interesante jugarlo al chancho. O sea, nosotros como actores queríamos mucho más. Era así como, ¿dónde está el arnés? ¿Dónde? Yo me acuerdo plantear, habían unos directores que se la jugaban más. Me acuerdo que nos poníamos en unas tarimas y andábamos así como que no pisábamos el suelo y era súper entretenido, pero se gastaba mucho tiempo y estaba justo en la época en que estaban cambiando los paradigmas de cómo hacer las teleseries y la rapidez y Y todo. los presupuestos. Y los presupuestos, los por supuesto, entonces no hay Claro. sangre hoy día, así que chiquillos, yo así que las oyentes hablando así, era muy divertido, así como, oye, ¿me saco la placa o no me saco? Bueno, nos reíamos mucho, honestamente, pero también lo disfrutábamos harto, porque era como volver a ser niños también. O sea, hacer una teleserie así, jugar con trajes de época y nos sentíamos todas minas, con unos corsés, y unos pelos con rulos. Era como, guau, sí, como juega. La gracia ahí era jugársela, te ponía a criticar el concepto, te iba a Sí. morir de aburrimiento y de oscuridad, porque lo mejor era jugárselo al chancho y ser, sí, bien así, y abrir los dientes. Y ser monja aparte de vampiresa. No, monja, me encantaba. Primero porque además el vestuario era facilísimo, maquillaje rapidísimo. Entonces podía andar abajo, cualquier cosa era lo más cómodo que hay. Y además también encontraba entretenido hacer una monja, la cosa como, igual me acordaba harto, no harto, pero de esta cosa más silenciosa, porque era súper pava, y después hacer el desbande de la otra que terminaba achacando hasta con mi hermana, porque ahí achacábamos todos con todo, Sí. pues era una más que se cruzara, no sé. Sí, Igual sí. no sé cómo le habrá ido, pero nosotros lo pasamos súper bien haciendo. Una de Claro, las de ahí teleseries de comenzó culto. de Sí, culto y ahí comenzó igual a disminuir la sintonía de las nocturnas también, ¿eh? Como que empezó sí, a bajar un poquito. Ya no eran sí, los pics de 50, eran 25, ¿cachai? sí. Es que yo creo que ahí también hubo, sin entrar a como a profundizar demasiado, pero hubo un minuto en que el grupo no estaba alineado, yo sentía. Yo creo que había un grupo que se lo preguntaba mucho y que trataba de... Yo creo que hay momentos que uno no tiene que tratar de ser más inteligente que lo que está ahí, sino que hay que jugársela por lo que está ahí. ¿Cachai? Y lo que está ahí eran unos seres que eran vampiros y mordían cuestiones, mordían, ya hasta una guagua, yo me trataba como... Pero si tú ponías a decir, oye, no, pero es que esto en realidad yo creo que tiene que ser más profundo, yo creo que ahí te equivocáis. Y ahí hubo un par de equívocos que empiezan a traslucirse para la pantalla y se ve como empieza a aparecer cierto pudor, por decírtelo Ya, así. Entonces, creo que eso permeó un poco el asunto y terminó como que uno, ¿cachai? Cuando te preguntaba, uno decía, sí, pero bueno, una teleserie de vampiro, y como que tú mismo no te sentís orgulloso de lo que estáis haciendo, entonces lo tiráis como un poco para abajo, ¿cachai? claro. Y que Claro. había un poco eso, como que se empezó a vislumbrar, siento yo. Y bueno, empezó a cambiar la cosa de los presupuestos y todo, y empezaron a cambiar las líneas. Pero creo que volvimos a lo policial después de eso, parece. No me acuerdo muy bien cómo es el orden de los factores. Después Después vino vino Cuarenta y Cuarenta y Tantos. tantos. Ah, Y claro, de ahí y te tú fuiste al tenés la crisis de 13. la edad. Mm. Sí. Volvimos como a eso más cómico, pero yo ahí lo pasé muy bien también. Y Es hartos que actores ese recuerdan personaje esa era... teleserie como una buena experiencia. Sí, pero era muy garabatera. Yo creo que si ahora la ponen, como que me da un poco de pudor porque yo decía huevón después de cada palabra, era, oye, huevón, no me wey, huevón, huevón. Porque era como que trataba de ser más hombre que su hermano, porque tenía esa Claro, lucha con el Pancho, Sí. como que ella no, su rollo con ser empoderada era como antiguo, era como ser hombre, no como claro. ser mina. Entonces ella como que era como a camionada, ¿cachai? No tenía que ver con el lesbianismo, no iba para allá la cosa, sino que quería imponerse de la forma masculina siendo mujer, que yo creo que es una equivocación profunda, pero era entretenido hacerlo.
con esta niña, con ese problema que desde niñita quería ser el hombrecito del papá, en el fondo. ¿Sí? Claro, tenía puros hermanos hombres. Puro hermano, y el papá nunca la admiró y la tiraba para el lado, entonces ella quería ser más hombre que los hombres. Era muy niña, ella era una cabra muy niña. Y lo pasé divino con Andrés Velasco, qué manera de reírme, qué manera de reír, qué manera de pasarlo bien. Esas son como experiencias que uno lo pasa bien. Y además lo que encontré entretenido en esa teleserie, que claro, cambió el registro totalmente, pero fue súper asertiva en esta adultez infantil que empezó a venir con mi generación de alguna forma. Como que, por eso como que mucha gente se sintió bien identificada en muchos personajes. Esta gente que no quiere dejar de ser joven, pero así Sí, todo que no quiere quieren mandar, crecer. pero de una forma muy infantil, para enfrentar la adultez. Muy cabros chicos todos. Sí. Encuentro que fue súper sintonizado eso con lo que estaba pasando. Incluso yo misma decía, ¡ay, qué heavy! Porque como que yo me separé ahí en ese momento, en esa teleserie, o venía recién separada, tenía un hijo súper chico, y ahí era una mujer que estaba sola con su hijo, qué sé yo, y me empecé a no sentir igual, pero me sirvió mucho como terapia hacer ese personaje. Fue súper interesante porque muchas cosas que yo creía y que daba por sentadas, como, no, yo soy súper chora porque yo me la puedo sola y hago mis cosas, y qué sé yo, y empecé a decir, qué ridículo verse de afuera así, parece que tengo que hacerme la terapia en profundidad, de qué es lo que es ser mujer, madre, y a la vez que te vaya bien en la pega y en la vida. Súper, súper interesante, fíjate. Oye, después Oye, cuando ya te vas al 13 y también pasas al Mega después, donde Sí. todavía sigues ahí trabajando. ¿Cómo ha sido la experiencia en Mega? En Mega bien, pues es que en Mega fue una vuelta súper interesante porque yo partí con el Pato López, que es ¿cómo se llama? Productor general. Yo lo conocí en Oro Verde y éramos los dos como partiendo, ¿cachai? La Dania Micheli también, bueno, la Kena la caché después en TVN. Entonces yo como que me di una vuelta porque también cuando me fui de TVN sentía que más allá de cualquier cosa, agradecía todo lo que había hecho, encontraba que después de ese personaje me fui justamente, después de sí, 30 y tanto, 40 y tanto, 30 y tanto, le puso la fresca, 40 y 40 y tanto. tanto, ¿cómo se llama? Porque sentí que estaba poltronándome de alguna forma, como demasiado en familia, como que llevaba 13 años en el canal. Sí, por Entonces harto rato. dije, o sea, ya me había cambiado de donde Sabatini para donde la Quena, pero era un cambio como ahí al ladito, era otro lenguaje igual, súper interesante. Yo me había ido sola, yo decidí irme, porque hay un minuto que siento, cuando me empiezo a sentir como cómoda, como que en el sillón ya tengo como una forma, digo, ya, hay que avanzar, cambiar y ponerse incómoda para no quedarse pegado, ¿cachai? Sí, porque del Y, circo pasaste después a Pecadores con la Quena y de ahí sí, quedaste con la Quena. Sí. exactamente. Y ahí no me acuerdo cuántas teleseries hice, pero hice varias, no sé, habrán sido unas 5 o 6, más o menos. Sí. Hice Ujú. 5 con Sabatini, yo creo que hice 5 o 6 con la Quena, y ahí también dije, ya, me inquieto, tengo que moverme, necesito otra, otro- otras conversaciones, Claro. otra dirección, otro ojo, otras cosas, porque sentía que me iba a empezar a quedar en mis muletillas que me servían, en que ya me conocían, en que estaba demasiado cómoda, ¿cachai? Ujú. Y fue súper bueno porque llegué a ser un personaje mucho más chico en Pelele, una cosa como distinta, que tenía como un poco de humor, pero era bastante sórdida, porque le quitaba el marido a mi hermana, que era la Mariana Loyola. Y conocer otro tipo de funcionamiento, con otro tipo de sistema, que el 3 era súper distinto a TN, no te voy a explicar por qué, porque ahora ya no me acuerdo muy bien, pero era un espíritu súper, súper distinto y una valoración como del actor que no sé si me gustó tanto, porque siento que era como que se hablaba de los actores como más bien como únicos, no como un equipo, ¿me cacháis? Entonces, Claro. habían ciertos... No, yo llegué súper bien, a mí no me hicieron, no hubo nada en contra, pero la observación yo sentí que no era un equipo, que no era un grupo, No ¿cachai? era como una Eran como compañía, rostros. como había en TVN. Sí, eran como rostros y lo otro era una compañía. Y yo venía de una compañía y venía trabajando muy así, y caché que era distinto, no era malo,
Era otra Ya. forma a la que me tuve que adaptar, pero creo que no entendí muy bien. Como que me faltaba el trabajo de engranaje y de equipo real. Eso me pasó un poco, pero me sirvió porque me valoraron de una forma que yo nunca me había valorado como decías tú, como rostro. Claro. Nunca me había entendido, yo tampoco me valoro hasta el día de hoy como rostro, pero me refiero a que en la mirada de este otro equipo, y, y me sirvió bastante, diría yo, como estructuralmente para ganar un poco más, que yo me di cuenta que estaba súper perdida, para ser honesto, porque yo como me alcanzaba y estaba bien, pero caché que había algo que no había entendido bien y que empecé a entenderlo. Y también, de alguna forma, como de un ego bonito, de darse cuenta que uno había hecho las cosas bien. Entonces, en el equipo a veces, en el bien del equipo, como que te invisibilizas un poco en pro de esta otra cosa grande y eso es lo lindo, ¿cachai? Pero también de alguna forma pasa colado tu buen trabajo a veces. Y fue bonito valorarlo desde esta otra mirada de directores distintos y que te hablaban de las cosas que habían visto y tú decís, oye, ¿verdad? No me habría dado cuenta que eso se recibía, porque cuando estáis en tu familia es como cuando estáis en la casa con tu mamá y tu mamá ya sabe tus cosas, pero vais a otro lado Claro. y te dicen, oye, pero qué lindo tenía el pelo. Sí, sí, mi pelo es siempre como, no sé, no, pero, oye, pero tú no te habían dicho que los rulos se te hacen. Y tú empecé a decir, oye, parece que era lindo esta cuestión, pero yo encontraba que era normal, ¿cachai? Entonces, como había estado siempre ahí, nunca, nunca me había mirado como algo especial, distinto, como que tuviera una gracia, estoy exagerando, pero me pasó como cuando me vine de Viña a Santiago, que yo en Viña era de mis tres hermanas, éramos conocidas, mi papá también era como medio ubicable, como es chico, como que uno era parte de un pack. Y cuando venís Claro. para acá y te ves en uno y empezáis a darte cuenta cuáles son las cosas que tú querís también y tus límites, porque también antes estáis en esta como majamama mezclado donde somos todo un poco todo. Y fue súper interesante como para plantear ciertos límites y también observar con claridad y agradecimiento ciertos valores, ¿cachai? Y de hecho, el hecho de trabajar en equipo me hizo muy bien para habitar este otro espacio que no era con ese concepto, pero también armar eso, pero entendiéndolo de otra forma, ¿cachai? Como darte cuenta que ese era tu sostén, porque ya veníais desde este otro lado. Si yo hubiera partido en un lugar como donde se mezclaran los rostros, otra forma tendría de trabajar ahora y seguramente tendría unas prioridades que no me gustarían. O sea, ahora me parece fantástico el camino como ha sido, ¿cachai? Haber llegado ahí ya sabiendo que ser rostro da lo mismo si no ha sido un buen Claro, trabajo de equipo, exactamente. es súper bueno. Y bueno, después ahí también empezó a entrar en crisis el canal y el área. Y yo la verdad me había llevado el Tito Geswein, yo había hablado con él y él salió y yo empecé a quedar sin proyecto en realidad ahí. Y ahí volví a hablar con el Pato, con la Quena, pero también fue bonito volver después de una vuelta, ¿cachai? Después de hacer otras cosas, de habitar otro espacio, de también haber aprendido a valorar las fortalezas que tenía. Entonces, llegué como más grande. Es como, es Con una bonito eso, es madurez como cuando te distinta, vayas a estudiar claro. afuera y volví a tu casa Sí. y sabís dónde sí, dónde no, hasta dónde sí, hasta dónde no, la gente que querías es la misma, el cariño siempre está, pero tú ya lo manejas de una forma más adulta. Oye, tu última teleserie fue Juegos de Poder, súper oscura, con un papel totalmente distinto a lo que Muy habías hecho oscuro. antes, igual. ¿Cómo fue esta experiencia de hacer teleserie que abordó tanto tema, tanto desde político corrupto, a policía, relaciones Fue homosexuales? potentísimo, fue súper potente por varias cosas. Primero, un poco de lo que hablábamos al principio, porque me hizo volver como al silencio, como un personaje más concentrado, mucho más silencioso, mucho más observador. O sea, al final, si yo miro, ha sido súper bueno el recorrido, porque venía de hacer, ¿qué venía? Ah, no, venía de hacer una teleserie muy curiosa, como Tranquilo, papá.
Tranquilo, papá, que esa Sí. no la entendí mucho, para ser honesta, pero no importa, ya, y la vamos a dejar ahí y no vamos a seguir. Y, ¿cómo se llama? Venía, y esa era muy cómica, pero cómica rara, como que nunca entendí muy bien si era drama, comedia, tragedia, porque entre medio que mi hijo estaba parapléjico, una cosa como, Sí. pero entre medio era como ridícula y hablaba, no sé, una cosa muy rara. Pero era como dentro de la comedia más típica. Y entramos a esto y fue súper interesante trabajar desde lo más silencioso, lo más concentrado, lo más oscuro, porque es un personaje que no piensa como yo, no toma las decisiones que tomaría yo, pero así todo yo tenía que ponerme en el papel, porque también uno dice, pucha, si un hijo se manda un condoro, y sabéis que a estar en una cárcel en Chile, como son las cárceles que son botaderos humanos, porque lamentablemente también ahí tenemos harto que resolver por cómo tratamos a nuestros presos, eh, tú decís, este cabro se muere. Y yo no, o sea, uno obvio, mi moral dice hoy día, obvio, tiene que pagar, tiene que hacer sus cosas, pero si tú pensáis estar en la mitad de esa cuestión, nunca se sabe. Entonces es bien interesante meterse en eso. Y sumado a que terminamos esa teleserie y viene ¿cómo se le dice que no sea estallido social? Hay otra palabra que dicen que mucho mejor. A la Como crisis la social también. La revuelta también le dicen. La revuelta puede ser, La pero hay algo, revuelta. me parece que la revuelta me gusta más que el estallido, porque el estallido es como muy circunstancial y tiene más que ver con Mm. cosas muy profundas. Lo malo es que me veo brillosa con esta luz, ¿ah? Pero bueno, siguiendo con el tema, terminamos esto y viene esto, y nosotros habíamos hablado constantemente del abuso de poder. O sea, se llama juego de poder, evidente. Pero uno decía cuando partía la teleserie, todo el mundo decía, ah, claro, y los pitucos son esto, y qué sé yo, como que estuviéramos hablando de algo que todo el mundo sabía y que ya, y Sí. que no va a cambiar, y que... Como pasó con la resulta que jauría también, que la gente hablaba sí, de eso, sí. sí, y es como unas circunstancias que virtuosamente se empiezan a mezclar y empiezan a dar la razón y, y, y uno, o sea, de hecho tuvimos muchos problemas, como que gente quería que cosas no se hablaran, Me que no se imagino, sí. dijeran así, que no eran así, que estábamos hablando de una cosa en específico y en eso. Nosotros no hablamos de una cosa específica, habían casos que circunstancialmente se topaban, pero que han pasado varias veces, no una. Claro. Entonces, eh, fue bien importante sentirse de alguna forma como parte de la génesis del hastío, de alguna Mm. forma. ¿Cachai? ¿Hubo algún tipo de presión, Francisca, con esa teleserie? ¿Alguien que le tiró la oreja a Mega? Mira, si se la tiraron en específico no lo sé, pero Mega siguió dando la teleserie y se dio hasta el final, completa, en el mismo horario que se tenía que dar, y eso yo lo aplaudo, lo agradezco, y no nos cortaron ninguna parte que nosotros hayamos puesto. Por supuesto, se hicieron declaraciones que todo el mundo los puede ver en las redes sociales o en las cosas así, de gente que se sentía afectada y que no El le lío. gustaba como se estaba diciendo Sí. o que las cosas no eran así. Nosotros no estábamos haciendo un caso policial específico, pero si a alguien le dolió, yo creo que es porque se ve feo. Y si se ve feo, es porque es feo. Eso no más puedo Totalmente. decir, porque Sí. que alguien se salte la ley es algo que todo el mundo dice. Nadie está por sobre la ley, hay que meterlos presos a la gente que... Sí, pues, dice uno, a todos los que se salten la ley, ¿no? Si en el Ujú. piso no es igual, el estallido, las explosiones y las quemas son algo inevitable. No me gustan, no las avalo, por supuesto que no. Encuentro que nada, lo mismo que te decía, no le voy a pegar a alguien si no quiero que me peguen. Pero la patudez de saltarse todas las cosas y después llorar porque otros también se las saltan, a mí me parece que es de un cinismo incomprensible. Incomprensible. Totalmente. Sí. Totalmente. Francisca, proyectos que vengan para este año, 2021 Va a ya. estar en Demente, ¿o no? Ah, pero un papel chiquitito. Amorosos Tierra me Se filtró, invitaron se a filtró. participar es una participación especial, como Ya. decir, esos que salen así como en esa serie, casi un cameo.
Pero es bien entretenido también porque es también otro lenguaje que me gusta habitar, que no me lo ponen mucho, entonces me gusta. Le traté de sacar harto trote a la participación, pero es hacia el final y no puedo decir nada mucho. Ya. Pero lo estoy pasando muy bien, no he terminado de hacerla, pero eso es solamente una participación especial. Se supone que estoy en un proyecto que vendría ya en abril, que no sé cuál es. Entre medio voy a empezar a ensayar una obra de teatro también, que también la estamos armando para video y para presencial, para ver lo Si que pasa. acaso. Por si acaso vaya a ser uno. Estoy en varios proyectos así como inventando, así, porque uno tiene que sembrar por todos lados y a ver cuál cosa germina. ¿De dónde Y- sale? Sí. Sí, y también hice una cosita chiquitita, pero esa es aún más participación especial en La Jauría 2. Pero Ah, eso sí que es como si se dan cuenta que soy yo, les doy un premio. Y buenísimo. eso. Oye, ¿y algo en cine? ¿Algo en cine o no todavía? No, fíjate, el cine ha sido medio esquivo para mí. He sido el jarrón más caro de la historia en algunas cosas, porque he estado ahí, me han pagado bien, pero no he ni salido. Pero no sé, creo que hay momentos para que eso pase. Y si no pasa, no pasa nomás. Igual uno hace Claro. otras cosas. Me encantaría, pero no se ha dado, fíjate. O sea, he hecho, pero nada Sí, pues, muy... Neruda, Fuga. Sí, ahí el jarrón, po. Sí. No, qué pesar. Igual súper agradecida y todo, y estuve ahí con la gran actriz argentina y todo, y me sentía, pero ya Hollywood total. Pero, pero no, cine no he hecho. Bueno, Fran, te queremos agradecer un montón por estar con nosotros en Reyes del Drama en este Gracias a capítulo. ustedes también. Hace rato que queríamos hablar contigo, así que Ay, sí, yo genial decía, de ¿por qué no me tenerte. llaman? Voy a proponerme yo, decía yo en Instagram. Gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien. Chao. Chao, cuídate, que estés bien. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.